Muy buenas noches, bienvenidas compañeras de letras de la revista Intercontinental Poetas Sin Fronteras y de la red de poetas del estado de Veracruz. Gracias por asistir, maestra Silvia Aquino, maestra María Teresa Galás, maestra Angélica Rola, maestra Luz María Olivares y bueno, un servidor, ya saben, Ramón Olivares, para servirles a todos ustedes y qué bueno que nos estamos reuniendo este 22 de noviembre del año 2023, donde vamos a dar lectura a textos del poeta Armando Uribe Arce, poeta chileno. Bien, vamos a comentar que Armando Uribe Arce nace en Santiago el 28 de octubre de 1933 y muere un 22 de enero del año 2020. Fue un poeta, ensayista, abogado, diplomático y experto en derecho minero chileno de la generación llamada Generación Literaria de 1950. Fue Premio Nacional de Literatura en el año 2004 y profesor titular de la Soborna en varias ocasiones. Recibimos a María Teresa Galás. Sí, buenas noches a todos ustedes, compañeros de letras, Poetas Sin Fronteras, tanto a los compañeros, a Ramón y a las compañeras que están aquí, que me acompañan, y a las personas que escuchan, que nos escuchan en redes sociales. Bueno, en efecto, este poeta que fue político, diplomático, abogado, etcétera, tuvo una temática, yo creo que recurrente, acerca de cuestiones existenciales, pero sobre todo sobre la muerte. Muchísimos de sus poemas son recurrentes, el tema vuelve una y otra vez sobre la muerte. Y lo que voy a leer yo ahorita, un detalle es que él no los tituló, porque decía que, bueno, pues ya era bastante haberlos escrito, que no iba a andar perdiendo el tiempo en titularlos. Entonces se conocen por el primer verso de, pues de los poemas. En general son breves, pero hay poemas un poco más largos y hace mucho juego de palabras, hace mucho rima y bueno, voy a leer ahora uno que empieza, se dicen los adioses. Se dicen los adioses finales. ¿Por qué lloras? Es que no hallo las horas de morir y no hay caso. Marcho paso tras paso detrás de las señoras fatales. ¿Por qué lloras? No me quieren los dioses. Tiene algunas referencias a motivos clásicos y aquí cuando habla marcho paso tras paso detrás de las señoras fatales, pues podemos pensar en las moiras, ¿no? Que eran las que determinaban cuándo empezaba una vida, cuándo seguía y cuándo le cortaban el hilo. Y esto de no me quieren los dioses. Voy a leer también otros pequeños que el que dice, ¿y cómo quisiera estar muerto? ¿Y cómo quisiera estar muerto? En traje de muerto, con cofia y este par de ojos negros abiertos. Nos da el paisaje, de, el panorama en traje de muerto. ¿Cómo se visten los muertos? Normalmente los visten elegantes, ¿no? Para que, para que enfrenten pues bien su tránsito y con cofia y este par de ojos negros abiertos. No nos imaginamos un muerto bien vestido, con su cofia y con los ojos abiertos. Normalmente se les cierran los ojos a los muertos, ¿no? Pero estos muertos tienen los ojos abiertos. Y finalmente
Uno, pues, que expresa la indecisión, la ambigüedad de la vida. Es muy probable que no seas ni aquello, ni lo otro, ni esto, ni lo uno. Adiós, adiós. ¿Qué hubo? ¿Qué me resta? Bueno, esta es un poco la muestra de este espíritu, un poco pesimista, un poco a veces medio deprimente de nuestro poeta. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Sabemos que fue el único hombre entre 4 hermanos, incluyendo a la escritora María de la Luz Uribe. Uribe cursó sus estudios primarios y secundarios en el St. George College. En aquel establecimiento tuvo al escritor Roque Esteban Scarpa como profesor de castellano, al mismo tiempo que organizaba seminarios literarios en el que acudían estudiantes universitarios también. Y como tuvo como profesor de historia al historiador Mario Góngora. Hoy nos vamos con la maestra Angélica Arreola. Gracias, Ramón. Buenas noches, compañeras. Buenas noches a los que amablemente nos escuchan. Soy Angélica Arreola, soy de la Ciudad de México. En esta ocasión que estamos celebrando, homenajeando a Armando Uribe, este poeta, académico y ensayista chileno, que recibió varias veces el premio Altazor, 3 veces de poesía, 1 vez de ensayo y el Premio Nacional de Literatura. Y que también fungió como embajador, como dijo ya Ramón, en periodo de Salvador Allende. Voy a dar lectura a algunos de sus poemas. En este caso, en el apartado que hace precisamente la revista Altazor sobre la muerte solas caos, este poema breve que dice: la muerte sola es caos. ¿Alguien ha visto un caos? No tiene piernas, brazos, muerte en silla de ruedas. Muerte no tiene caso, ni suerte, y ruedas, ruedas. Y también doy lectura a este poema que se llama Críticas de Miedo. Los muertos que fuimos ya se aburrieron de estar muertos. No renacimos, sino que nacimos mal hechos unas furias, maltrechos y con caras de ningunos amigos, de nadie en absoluto. En eso estamos. Nos barrieron debajo de los pies con escobas de arbusto. Luego, después de lo cual, nuevamente nos fuimos a las regiones lóbregas, desde donde apagamos las lámparas. ¿No comprendéis aún la vida? ¿Cómo querráis comprender la muerte? Empezad por la vida. Está compuesta de esta incomprensión. La pregunta atrevida no la perturba. Desperezala y vierte en su útero. Dormid con ella, siesta. Efectivamente, como señala la maestra Tere Galás, son poemas en muchos sentidos sobre la muerte y la vida. Gracias. Gracias, maestra Angélica. Sus primeros poemas aparecieron en el periódico alrededor de 1950, siendo estudiante, y su primer libro en 1954 con prólogo de Roque Esteban Scarpa. Entre una y otra fecha, Uribe había participado en la academia llamada El Joven Laurel, que dirigía Scarpa en el St. George, y participado en la antología homónima publicada en 1953. Recordemos que fue embajador de Chile ante la República Popular China del 15 de diciembre de 1970 al 11 de septiembre de 1973. Vamos ahora con la maestra María Luz Olivares. Buenas noches. Para todos ustedes que nos gusta escuchar y conocer nuevas letras a través de poetas que escapan muchas veces a nuestro conocimiento, pero cuando investigamos sabemos que hay muy buenos poetas.
Armando Uribe Arce fue para el observador de la sociedad chilena que surge después de la dictadura militar como un ave rara. Su poesía se vuelve un desgarro, un dolor, donde la persistencia de la muerte, el asombro de la divinidad están plasmados en sus libros, tales como Odio lo que odio, Rabio como rabio, Contra la voluntad, el poemario traducente sólido, donde utiliza el sarcasmo político como un arma de ataque. Voy a leer un de los poemas del alma, Divagaciones, y dice así: la muerte despiadada no hace excepciones. Uno por uno nos recoge del suelo en que vagamos, como hormigones negros. Cuando menos pensamos, pero en nada pensamos. Cuando nos llega el turno despiadada, nos coge con sus pinzas de fierro y nos traslada al lugar de nuestro entierro. La catástrofe, el holocausto, el fin del mundo, el cielo y el infierno. La loca del imbécil y él está enfermo, bailando en honor del delfín, que me lleva en su lomo y en la cabeza tengo un cono con las letras culpable, pues me prohíben que hable. La baja estrofa y la mala ralea. Los mentecatos, los canallas y los mediocres son primeros hermanos, por más que mucho se laven las manos y alcen como abanicos sus agallas, muy mal olor que no se orea. Siniestra sordidez, abre tus alas de paraguas, agítate murciélago peludo, calvo, panzón, desnudo. Rondan la cama mariposas vagas. Este, que fue mi amigo, ya no lo es. Siniestra sordidez de todo lo que me rodea, todos sonriendo y portando una tea. Los zorros y los lobos tienen sus madrigueras, pero el hijo del hombre, los hijos de los hombres, ¿dónde reposan, dónde descabezan sus sueños? Pesadillas, y que troten las caballerías de los desgüellos, que se abra el acre de los sellos. No comen, no tienen excrementos mayores, aunque es opinión que le crecen las uñas, las barbas y los cabellos. Encantados cadáveres, amores sepultados, ahora son pezuñas que se mezclan con vellos. Esta es mi primera participación. Gracias. Bien, ahora déjenme comentarles que en 1957 contrajo matrimonio con Cecilia Echeverría Aguiguren, con quien vivió 44 años hasta la muerte de ella en el año 2001. Al año siguiente, Uribe ayudó a publicar Inquietante Extrañez, que es una recopilación de lo collage de su mujer. La pareja tuvo 5 hijos. Debemos citar que el nombre de este gran escritor es Leoncio Armando Tadeo Uribe y la causa de su muerte fue por una insuficiencia respiratoria. Ok, vamos ahora a recibir a la maestra Silvia Aquino. Buenas noches. Desde Xochimilco, en un momento en el que está lloviendo bastante, me integro a este grupo para alabar a este hombre llamado Armando Uribe. Un hombre que no solamente tomó, digamos, la profesión de abogado y realizó papeles, trabajos verdaderamente importantes en su propio país, sino que también se dedicó a la traducción,
se dedicó a la concepción filosófica de la religión. Él era católico, muy creyente, pero con una perspectiva sumamente intelectualizada, diríamos. Entre otras diferentes cuestiones, él siempre pensaba y decía que esta vida no es otra cosa más que una preparación para llegar a la muerte. ¿Y a dónde es esa muerte? Es la muerte famosa que él estuvo siempre difundiendo de la resurrección de la carne. Estudió la religión católica de manera muy profunda y entonces él podía manifestar y entender de esta manera al hombre. Por supuesto que también había leído a Freud, por supuesto que había leído a muchísimos otros autores. A mí me ha estado impresionando mucho el hecho de que Armando Uribe haya discutido en diferentes momentos el asunto de la cultura que él todavía pudo obtener en su propio país, en donde se le enseñaba a los alumnos tanto el griego como el latín, o a los autores grecolatinos, por un lado. Pero también él, conociendo el latín, puesto que estuvo en Roma y allí estuvo unos años estudiando derecho, por cierto, allí conoció a mucha gente, a muchas personas y grandes poetas. Por ejemplo, estuvo en contacto con Giuseppe Ungaretti, el famoso poeta espadachín italiano, que lo llevó a conocer también, pues, la literatura universal. Él hizo traducciones, muchos del francés al español, también del italiano. Me parece muy curioso que una persona aprendió el italiano a partir de la lectura de los poetas clásicos. Entonces, él, leyendo a Dante, aprendió así el latín. Es decir, el hacer estas cosas verdaderamente me parecían impresionantes. Él decía también en algunos momentos, porque le hicieron varias entrevistas por la televisión chilena, que estaba muy decepcionado de que la Iglesia Católica hubiese hecho desaparecer el latín en todas las misas. A él le gustaba mucho así la misa, la transformaron toda a la lengua española. Pero él amó sobre todo mucho también a los clásicos. A los clásicos, y hay una parte de su producción que tiene que ver con el erotismo, que es el erotismo que va muy unido a la literatura latina, fundamentalmente, y en especial a los epigramas que él leía, tanto de Catulo, pero también leyó muchísimo a, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero varios latinos, o Catulo, por supuesto, a Propercio también lo estuvo leyendo, y a Virgilio. Entonces tomó de allí varios elementos. Como había dicho ya Ramón, estuvo desterrado justamente de su país en la época de Pinochet. Por cierto, que él escribió un libro que yo no estoy segura si efectivamente se publicó, que se llama Pinochet y el odio, en donde este autor, Armando Uribe, siente el dolor del desgarre más fuerte de los chilenos ante la situación de los asesinatos y de la violencia política que Pinochet estableció, desde el momento en el que
La violencia en el Palacio de la Moneda se estableció en ese momento y de allí quedaron varios años y estuvo varios años en esto. Yo he tomado algunos epigramas suyos del libro Odio lo que odio, rabio como rabio, del año 1998, publicado en la Editorial Universitaria de Santiago de Chile. Voy a leer el prólogo, la entrada de este pequeño libro, que es un pequeño epigrama de su propia vida, y dice así: Armando Uribe nació en Santiago hace más años de lo necesario. Después fue abogado, después diplomático en Washington y en China, luego desterrado. Así pasaron 15 años. Hizo clases en la antigua Sorbona de París. Ahora, vuelta en Santiago, profesando leyes en la Chile. Ha escrito una serie de libros. Pone también su nombre como Armando Uribe Arce. El primer texto que quisiera yo leer ahora, como habían mencionado ya, no tiene un título, pero empieza así: sus pechos blancos como leche, que nos lleva a este mundo grecorromano de una apertura sexual que en los últimos siglos, bueno, en el siglo XIX sobre todo, en el romanticismo no era aceptado, ¿no? El texto dice así: sus pechos blancos como leche, le daré un muy buen potro, buen trotador de Macedonia, y metiendo mi espalda entre sus nalgas, galopamos el uno sobre el otro, y yo era el uno y ella era la otra, y en el galope la sangre derramada, y ni hablar de la leche en la boca. Si ustedes ven todas estas alusiones, bueno, parece muy, muy romano el asunto, muy greco-romano. Finalmente, quisiera compartir en la pantalla, Ramón, un pasaje, una figura, aceptar. Sí, voy a ver entonces ahora si puedo hacerlo ya. Bueno, tenemos aquí dos casas de Pompeya, ¿verdad? Estas casas tan adineradas que todo romano iba de vacaciones, a donde iba de vacaciones, la gente adinerada. Y estas figuritas que encontramos aquí dentro de la casa se refieren a la deidad erótica de Príapo. Y en la otra es una pintura también de una casa, en una casa. Y Armando Uribe dice el siguiente epigrama: el dios Príapo arranca de la columna y una mariposa lo persigue, pero no se le posa, prudente en su labio, sino en sus ancas. Bueno, es todo lo que por el momento quisiera leer. Gracias. Ok, maestra Silvia, muchas gracias por darnos esta cátedra de nuestro escritor homenajeado, Leoncio Armando Tadeo Uribe Arce. Vamos ahora a recibir a nuestra compañera de letras, Lucila Reyes. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ramón. Y bueno, qué gusto estar con todas ustedes. Pues estamos aquí hablando de Armando Uribe. Él formó parte de la generación literaria de los 50. Fue bate y autor que tuvo una obra muy prolífica que incluye poesía, ensayos, tratados sobre el derecho minero y textos políticos. Bueno, de los premios ya habían hablado. Y en una ocasión, allá por 1979,
cuando un periodista de un diario que se llama El Sur de Concepción fue y lo entrevistó y me encantó mucho porque él esperaba a un hombre así con muchos tecnicismos, que le diera una cátedra, y le pregunta, ¿cómo enjuiciaría Armando Uribe a la poesía de Armando Uribe? Y él dice, mi concepto de la poesía es que es un arte muy naif. Naif es como ingenuo, así en francés. Dice, mis poemas no me gustan mucho. Escribo para no aburrirme, pero me aburro de todos modos. Y es explicable, no soy Goethe. Y le pregunta, ¿ha estudiado normas estéticas? No. Y si he estudiado algo, lo he olvidado. Y le hace una tercera pregunta, o sea, es muy largo, pero nada más decir la tercera pregunta. ¿Considera que puede darse un buen poeta que ignore absolutamente las normas estilísticas? Dice, no hay un buen poeta sin mucho entrenamiento, pero nada tiene que ver con las normas estilísticas, sino con el lenguaje hablado. Esto es, la capacidad de conocer una realidad determinado en forma profunda y transportarla a la palabra. Y bueno, creo que es así. Él no lo dijo, pero yo creo que además debe ser muy entendible y tiene que llegar a todos. De él voy a decir estos dos pequeños poemas que dice así. Se llama Líbrame, flojo y aburrido. Y dice así. Líbrame, flojo y aburrido. Me saco chispas de centolla. Bestia redonda me suicido. En este mundo, ¿quién me apoya? En este mundo, en este nido, no cabes muerte en esta olla. No te amo, amo los celos que te tengo. Y dice así. No te amo, amo los celos que te tengo. Soy lo único que me queda, los celos y la rabia que contengo. Hidrófobo, a ti me ahogo en vino. No te amo, amo mis celos, esos celos que son lo único que me queda. Cuando desaparezca de estos cielos, odio y ladraré porque no vienes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Qué bueno que nos das lectura a estos bellos poemas. Y fíjense que después de egresar de Leyes, Uribe viajó con su esposa a Roma, donde continuó sus estudios. Fruto de ese viaje y de sus lecturas latinas, será en parte su poemario Los Obstáculos. Voy a dar lectura a un poema que se titula Padre. Bueno, poema muy breve, brevísimo, dijera yo. Padre, mi padre el travesaño, de la cruz en mis manos al espíritu, mi espíritu encomiendo. Me haces daño sin que yo te haga daño, siendo que yo soy niño, tu hijo, y que me rindo por más que me has hecho daño y me tienes muriendo. Bastante profundo y se nos hace recordar cuando Jesucristo estaba en la cruz. Vamos ahora con la segunda parte de este gran evento, a Armando Uribe Arce, poeta chileno. Este 23 de noviembre del año 2023 y iniciamos la segunda parte con nuestra compañera María Teresa Galás. Muchas gracias, Ramón. Voy a leer un poema que se llama Madura el trigo. Dice, madura el trigo, pero las uvas están verdes. No se hace pan si no se muele el trigo. Y tú no serás tú si no te pierdes. 1 más 1 es más que 1 más 1. Cada oveja tontona se apareja. Cada oveja entontece a su pareja. Entre abismos no puede haber un istmo. Bueno, es un juego de palabras y hay también un elemento bastante claro aquí que es la ironía, ¿no? La ironía de cada oveja tontona se apareja y cada oveja entontece a su pareja. Y entre abismos no puede haber un istmo. Bueno, voy a leer todavía uno que se llama Pues Muerto. Y
en esta línea de abundar sobre la muerte. Es bastante original esta liga que hace de la muerte con la vida y dice así: no soy viudo, soy el muerto que deja viudos a sus alrededores. La agonía conozco, la del huerto, lo sé muy bien. He muerto. No me llores. Armando Uribe, yaces sin dolores ya desde el día de tu concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Uribe se opuso de manera categórica a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Destituido del Ministerio de Relaciones Exteriores, se exilió con su familia en Francia. Sobre esa época, Romero dice: no volverá a Chile ni publicará poesía. En español al menos, hasta 1989, haciendo coincidir este silencio con un gesto de protesta con el periodo de dictadura. Ya de regreso, saca a la luz Por ser vos quien sois, libro de verso medido y rimado, como se usara desde entonces, compuesto por breves parlamentos líricos rozando a lo dramático. Vamos con la maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Me gustaría comentar que de los últimos libros de Armando Uribe, en los últimos que dicen que se retrajo para pensar acerca de su vida y de su literatura, los últimos, Memoria para Cecilia en 2002, y posteriormente Caballeros de Chile y Diario Enamorado. En Caballeros de Chile él se mira como un niño desde los 7 años, y en Diario Enamorado fueron justo un diario que escribió desde 1955 acerca de el amor que le despertaba a Cecilia, su esposa, y que su esposa un día los descubrió, se los comunicó a su hijo, y su hijo fue quien lo motivó a publicarlos, porque él no quería publicarlos, todavía pudoroso de desnudar su alma. Quiero ahora dar lectura a 3 poemas breves, uno en este tema de críticas a la vida política, que dice así: la dictadura no fue un error, tiene apellidos, como colas de rata o lagartija, y su elenco de honor para asesinos los regocija todavía y dura indefinidamente. No fue un malentendido, sino la voluntad de pasar una lija de hierro por encima de los niños. Muy fuerte. En otro rubro de críticas a la vida social, se pregunta: ¿y qué fue del chileno viril, culto, vernáculo, señor de alguna tierra, que sabe algo de leyes tranquilo? Se acabó. Está enterrado. Y en cuanto a las críticas a la vida sexual, dice: ya no corren los trenes, las cortinas de fierro ya se cierran. La ciudad y los campos son como cementerio, ciudades complicadas y secretas, y los terceros pisos en penumbra, libros de estampas japonesas grabadas en los muros y abanicos, borlas de terciopelo y correas de seda, espejo grande oblicuo, amarrada a los pulsos, anchas manos violáceas, moretones, dulcísimos, saliva como jugo. Y la grupa es un grupo de amores que retosan con suaves movimientos de caballo, las crines al aire del aliento, crimen de la virtud y delicia del olvido. De agua marina, joyas en anillos plateados, instrumentos de torturas vehementes. El sol nos deja ciegos con su relámpago y su rayo que desnuca.
Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Sabemos que en 1990 regresó definitivamente a Chile y en 1993 se incorporó como miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Vamos ahora con María Luz Olivares. Como ya lo hemos estado escuchando, ¿verdad? Como fue un jurista, un ex diplomático, poeta y ensayista. Y ensayista es como un vigía de la conciencia nacional que dispara dardos sobre la hipocresía y la injusticia. La rabia era el motor vital que no deja de indignarse ante las cosas que le tocó vivir. Voy a leer 3 pequeños poemas donde surge críticas como dardos o semejanza entre lo que es el amigo, la pobreza y la metáfora del agua. Y leo, la tarde es un amigo. Y dice así. La tarde es un amigo que no existe, una novia a que seguir diciendo que no existe. La moza está desnuda en la ventana. Soy yo quien no la mira y todo está llorando por verla o por oírla. El segundo poema dice así. Soy pobre como la rata. Soy pobre como la rata, triste como tía, y toco esta corneta de cartón de cumpleaños de pequeños deformes, y la guitarra del cielo suena sola con la indolente angustia de la noche, y las palomas de las oraciones vuelan cenizas por la tierra muda. Y termino con este hermoso poema que se titula Elogio de la piedra. Y dice así. Oh tentación de hacerme agua en el agua y desaparecer el agua en agua. Volverme con los círculos. Elogio de la piedra que baja a la profunda oscuridad sin voz. Volverme círculo sin voz que bajo piedras se desliza. Creo que aquí hay un pensamiento muy hermoso donde realmente habla de injusticia que a veces no puede él volcarla como él quisiera en estos poemas del alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Nos hemos dado cuenta que este gran escritor recurre mucho a la muerte y cita esto sobre su anhelo de la muerte. Él señala, eso es evidente para todos. La diferencia es que lo puedo manifestar o decir a otros, en la cual hay algunas mañas. Porque si yo por escrito y en verso, para peor, menciono tantas veces la muerte y manifiesto el hecho de desaparecer de este mundo, habría que preguntarse si no lo hago por exorcizar mi propia muerte, más que para deleitarme con ella. Cabría preguntarse si no lo hago majaderamente como una forma de vanidad, imponiéndole el anuncio de la propia muerte a terceros por escrito, más que por la particularidad fúnebre de lo que digo. Ahí está ese texto que él cita, que él escribe y que él señala, ¿por qué escribe tanto sobre la muerte? Maestra Silvia Aquino, continuamos. Muy amable, gracias, Ramón. Bueno, continuamos con Odio, lo que odio, el libro de 1998, publicado en la Universidad de Santiago de Chile. Yo les decía, considerando pues que este poeta, que esta persona había leído mucho a Marcial, a Catulo, pues los textos que yo elegí son epigramas, todos ellos. Hay uno que es pequeño, breve, pero que también
es muy bueno. Y dice así, dice, tanto amare, tanto amar, mi amigo, tanto amar. Se enfermaron mis ojos en sus nidos y me duelen tan mal. Y termina allí el epigrama con este sentimiento tan profundo del amor. No solamente el amor que él tuvo hacia su esposa, que fue la única mujer a la que tanto amó. El segundo texto, pues tiene que ver con el erotismo, de nuevo, al estilo Marcial, de Marcial o de Catulo. Y dice así, dice, tus tetillas paradas miran una al este y otra al oeste, no al norte-sur, porque la cuna del Dios que no amas fue el oriente, murió. Pero tú dejas que me oriente por encima y adentro de tu carne la luna que se da vueltas de placer. Quiero decir, plazcámonos en cama. Y termina allí el epigrama. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquino. Vamos con Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. Este poema se llama ¿Cómo desapareces? Y dice así, es como desapareces, como no estás, te busco. Mis manos desoladas te buscan, aire o fuego. Mi corazón te busca debajo de las piedras donde hay pájaros muertos, caracoles. Tú sueñas, ay, duermes. Tú conoces el día, tú me dices adiós y adiós es nunca. Este otro poema se llama A Peor Vida y dice así. Busco en vano la puerta, no hay umbrales. Todo el suelo y lugar donde solía jugar conmigo mismo, a juegos tales que no me atrevo a recordar hoy en día. Golpeo el suelo con el puño fuerte y se abre un hoyo cuyo nombre es muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Voy a dar lectura a un poema que se titula Cuentan los hombres. Y fíjense muy bien. Cuentan los hombres que hace años hubo un crimen en el paraíso. Algo así como un robo de manzanas. Los culpables se enfermaron de la fruta mala vida y fueron asistidos por los gusanos que moran en las manzanas, y la tierra fue de los gusanos. Ya para terminar nuestra participación en este gran evento que hemos tenido este 22 de noviembre del año 2023, dice así, también está muy presente el tema de la existencia de Dios, sobre todo en la pregunta del qué sucederá después de la muerte. Uribe decía que no sabía si creer o no creer, pero que la divinidad es algo ineludible. Es decir, creía, se cuestionaba las cosas, pero al fin y al cabo, tú eres el Dios que se te ocurra ser. Agradecemos a todas nuestras invitadas especiales del día de hoy en este gran evento, como es María Luz Olivares Aldana, Angélica Arriola, María Teresa Galá, Silvia Aquino y Lucila Reyes González. Armando Uribe Arce, poeta chileno. Vamos, y los invito a continuar dando lectura a algunos poemas de él y, claro, disfrutarlos como ustedes saben hacerlos, en la intimidad. Buenas noches.